Excelentísimo señor don Andrés de Lich, secretario general adjunto de la Organización de Estados Iberoamericanas, señores y señoras panelistas participantes en este seminario web, estimadas y estimados participantes. Reciban una cordial bienvenida a este seminario web sobre las estrategias para evitar la soledad no deseada de las personas mayores, que se enmarca dentro de las iniciativas de colaboración entre la Fundación Astur, la OEI y la Organización Iberoamericana de Seguridad Social en favor de las personas adultas mayores, y a quienes aprovecho la ocasión de las instituciones representantes para agradecer esa colaboración. Para la OIS, como organismo internacional de carácter técnico y especializado que desde el año 54 refuerza los sistemas de seguridad social y de protección social, las personas adultas mayores son un eje fundamental de actuación en lo que respecta a la seguridad económica, a su acceso a los servicios de salud y al servicio de los servicios sociales y de cuidado. Se estima que en la comunidad iberoamericana residen unos 85 millones de personas mayores, lo que supone el 13% de la población. Según las proyecciones estadísticas, esta cifra continuará aumentando en las próximas décadas, llegando a triplicarse en el año 2050, gracias a los avances médicos y sociales que hemos logrado en la región. Este cambio, sin duda, es un logro colectivo de toda la sociedad, pero también va a generar desafíos importantes a los que tendremos que adaptarnos. El envejecimiento de la población requerirá de una adaptación en nuestros sistemas de pensiones, de salud, en el tejido productivo, en la ordenación de los cuidados, en la forma que tenemos que atender el ocio o la cultura, etcétera. Esta necesidad de adaptarnos a las necesidades de las personas mayores no es un reto menor, porque de ello depende en gran medida la futura cohesión social de nuestros países y nuestro crecimiento económico. Las personas mayores de hoy tienen poco que ver con el modelo tradicional de las personas mayores de hace décadas. En la actualidad llegamos a los 60 años, que es la edad que marca Naciones Unidas como el inicio de esta etapa de la vida, en mejores condiciones de salud que lo hacían las generaciones anteriores. Por supuesto, hay una gran diferencia entre países e incluso dentro de un mismo país, dependiendo los determinantes socioeconómicos. Pero desde la perspectiva global, la situación ha mejorado notablemente. Las personas mayores siguen activas hasta edades muy avanzadas, con ganas de seguir participando de la vida en comunidad, de seguir viajando, de seguir aprendiendo, de seguir socializando y produciendo. Esto influye también en el lugar de residencia de las personas mayores, que cada vez más continúa en sus hogares durante esta etapa de la vida. Aún existen pocos estudios al respecto, pero de los análisis que disponemos nos indican que las personas mayores desean envejecer en sus hogares y que en el entorno, que es el entorno en donde los conocen y ellos conocen, y donde están rodeados de sus familiares, amigos y vecinos. Sin embargo, los cambios en las estructuras familiares, que cada vez son de menor tamaño, el aumento de las migraciones, la despoblación de las áreas rurales y la falta de tiempo de la vida actual hacen cada vez más que las personas mayores vivan solas, aún viviendo en compañía. Y es que la soledad, o quizás deberíamos hablar de las soledades, no se limita a la ausencia de compañía, sino que se ve influida por la situación de salud de las personas, por la seguridad económica que tengan, por la pérdida de su cónyuge o de su red de amistades, entre otras. Las mujeres, por tener mayor esperanza de vida, son mayoría entre quienes viven en hogares individuales. Y la llegada de la pandemia no ha hecho sino agravar notablemente estas situaciones. Las medidas de distanciamiento social necesarias para frenar los contagios han hecho que más personas mayores se sientan solas y desprotegidas frente a esta situación y sin redes de apoyo. Y no se ha dado solo entre quienes viven en soledad, sino también entre quienes se encuentran en centros residenciales mayores, quienes han reducido mucho sus contactos con el exterior.
La soledad no deseada tiene un importante efecto en la salud de las personas mayores y en su calidad de vida. Y por ello ya ha habido varios países que han institucionalizado políticas contra la soledad, como es el caso de Japón y Reino Unido. Por todo ello, la organización, en coordinación con la OEI y la Fundación Astur, hemos convocado este seminario web en el que tendremos la ocasión de conocer varias iniciativas dirigidas a evitar la soledad no deseada entre las personas mayores. Asimismo, podremos conocer el análisis realizado desde el Centro San Camilo sobre este tema, que pueden encontrar en nuestra página web, y cerraremos el seminario con unas palabras de conclusión por parte del excelentísimo señor don Enrique Iglesias, quien fue el impulsor de esta actividad y a quien deseo reiterar el agradecimiento por su colaboración y por su impulso en esta materia y apoyo a nuestra organización. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Riaño. A continuación tiene la palabra el señor Andrés de Ligt, secretario general adjunto de la OEI. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Gina, por recibirnos en esta tu casa. Este seminario, este trabajo en conjunto que estamos haciendo con OEI, con la Fundación Astur, para nosotros es sumamente importante. ¿Por qué? Porque ustedes saben, el ámbito de la OEI es básicamente educación, cultura y ciencia, y hay un tema crucial. Parte de esta soledad no deseada y forma de enfrentar esta soledad no deseada tiene que ver con la educación y con los medios tecnológicos. Nosotros desde la OEI estamos enormemente preocupados, y mucho más después de la pandemia, como enormes sectores sociales han quedado afuera de la posibilidad de seguir, por ejemplo, en la escuela educándose o participando de la vida activa por lo que conocemos como la brecha digital, es decir, la imposibilidad de conectarse. En ese sentido, además del campo natural, de la educación y demás, está la preocupación que nosotros tenemos en términos de cerrar la brecha digital en el conjunto de la sociedad. Nos parece que es una estrategia enormemente importante evitar que otros sectores de la sociedad queden afuera del funcionamiento de la sociedad a partir del no conocimiento del manejo de las herramientas digitales. Por eso este convenio y por eso nuestro afán de trabajar sobre lo que se llama la alfabetización digital de adultos, ¿no? Nosotros pensamos que ahí hay una estrategia central, importantísima, en términos de garantizar la inclusión de todos en el mundo digital en el cual ya estamos. Por eso este convenio, las actividades que estamos realizando son el primer paso de lo que debería ser el desafío de nuestra región para mantener a nuestros adultos mayores incluidos en el mundo social, que es a través de cerrar la brecha digital e incorporar la informatización, incorporar la alfabetización digital a los mayores. En ese sentido, una responsabilidad de la OEI es armar el programa de educación a lo largo de la vida por parte de los espacios iberoamericanos del conocimiento. Para el plan que tenemos del 22-23 ya hemos incluido acciones concretas que tienen que ver con esta tarea. Esperamos poder llegar a miles de adultos mayores con la posibilidad, por supuesto, siempre cooperando con gobiernos nacionales, subnacionales y ciudades, poder llegar a miles de ellos para poder ayudarlos a alfabetizarse y mantenerse conectados. No solo con lo que conocemos habitualmente, conectados con la familia, con la vida social, conectados con un mundo que requiere cada vez más estas herramientas. Para cualquier mínimo trámite hoy frente al Estado o frente al mercado se requieren habilidades digitales que no están presentes para generaciones que han sido educadas en un mundo analógico y totalmente diferente al que tenemos. Entonces ahí sin duda es uno de los desafíos mayores que tenemos en los próximos años, quienes participamos en la cooperación para mantener cohesionado América Latina y nuestros países, es decir, ser capaces también de llegar con la tecnología a aquellos sectores que están más atrasados en términos de su incorporación. Por eso este convenio, esta posibilidad de trabajar con OIS y con Fundación Astur, para nosotros nos ponen en andarivel, como siempre, de la educación, la alfabetización, la inclusión y la cohesión social como elemento central de la tarea de la OEI.
Muchas gracias, Andrés. Y finalmente tomará la palabra el excelentísimo señor don Enrique Iglesias, presidente de la Fundación Astur. Bueno, muchas gracias. Muy honrado de estar aquí. Quiero agradecerle mucho a Gina y al amigo Delich por acompañar este esfuerzo. Son dos instituciones realmente muy importantes en la historia de la cooperación iberoamericana. Ustedes surgieron allá en el año 54, la OEI con la educación en el año 1949. Eso quiere decir que la cooperación iberoamericana nace con ustedes dos hace ya más de 70 años. Yo creo que esto marca un poco el gran compromiso de Iberoamérica con los temas sociales y particularmente con esto de educación y el tema de la seguridad social. Nosotros tenemos esta pequeña fundación en un grupo de amigos que estamos trabajando en Uruguay en los temas de seguridad social. Para nosotros, como para toda América Latina, este es un tema fundamental desde hace mucho tiempo. Yo diría que es casi un compromiso nacional. Nos sentimos que en este tema de la seguridad social radica un poco un pilar de nuestra identidad. Por tanto, es algo más que un objetivo económico o social. Es un objetivo identitario, yo diría, con el respeto de proteger a los mayores. Gina planteó muy bien el tema que nos convoca con este tema de la soledad no deseada. Lo primero que yo diría es que el tema de los mayores se nos ha precipitado en importancia en los últimos años. Afortunadamente, y en todo caso porque tuvo que ver con la gran extensión de la vida, lo cual yo puedo hablar por interés particular. Es muy importante lo que se fue ganando en términos de edad de vida. Fíjense que en la era cristiana yo creo que las esperanzas de vida no pasaban de los 30 años. Después de la Segunda Guerra Mundial, 2000 años después, no pasaba de los 45 años. Ganamos 15 años en 2000 años. En los últimos 70 años ya estamos frisando los 70, 75. Es decir, que en los últimos 75 años la humanidad fue capaz de hacer casi el doble de lo que demoró hacer los primeros 2000 años. Por tanto, el tema es real, es importante y yo diría es muy positivo como tema, pero nos desafía. Y nos desafía en distintos planos. Desafía a la sociedad toda en distintos planos. El primero, el que más se siente todos los días ahora, es el tema del financiamiento de la seguridad social, que es un tema muy importante y que requiere soluciones que no son fáciles, pero que están en la puerta de todos los países de alguna forma u otra. En la misma forma se presenta todo el tema de los cuidados, es decir, hay que tomar cuidado de esos 83 millones de personas que usted mencionó, mayores de 60 años, que forman parte de una comunidad importante que crece, que tiene demanda de seguridad, de salud y por último también de empleo. Estoy viendo como, por ejemplo, en este momento el tema de la economía plateada, donde, dicho sea de paso, el Banco Interamericano ha hecho muchas cosas muy buenas. Es otra de las dimensiones que nos convoca. Es decir, muy bien, es importante que haya oportunidad en este momento de poder hacer cosas porque la extensión de la vida permite que así se haga. Todos estos frentes realmente significan que hemos estado incorporando distintas dimensiones del problema que tienen que encontrar soluciones que no son fáciles. Pero una de ellas que nos pareció importante discutiendo con Gina y con Mariano Jabonero de la OEI, que realmente este tema de la soledad de los mayores es un tema importante que hay que abordar y que importa más allá de la dimensión, digamos, ética, de la dimensión económica, de la dimensión social. Yo creo que hay que pensar qué significa eso, cómo se le puede enfrentar, reconociendo que es no deseado y que tampoco es patrimonio exclusivo de los mayores. Hoy el tema de la soledad está de alguna manera también comprometida en otros niveles de la sociedad. Por tanto, hay un tema que hay que resolver o que hay que abordar y la idea central de este seminario que con tanta generosidad están poniendo en marcha esta institución y la OEI, pues yo creo que vale la pena que oigamos a nuestros participantes para orientarnos un poco cómo nos movemos, pero sobre todo cómo planteamos en la lista de preocupaciones que hoy hay arriba de la mesa en torno a ese tema, esta dimensión de soledad no deseada, que es importante, que grava en una forma seria a sectores de la sociedad y que importa mucho en estas dimensiones económicas y políticas. Por tanto,
Muchas gracias por dejarnos participar en este tema y desde nuestra pequeña fundación haremos todo lo posible por seguir este tema en el Uruguay y, por supuesto, en el resto de la región. Muchas gracias. Muchas gracias, don Enrique. Y una vez inaugurado este seminario web, vamos ya entonces con ese panel de intervenciones. Como decía don Enrique, vamos a conocer esas experiencias prácticas de estrategias para evitar la soledad no deseada en las personas mayores. Y vamos a dar comienzo con la intervención de una amiga de esta casa, la señora Rosa Confermate, ex experta independiente sobre el disfrute de todos los derechos humanos por las personas de edad de Naciones Unidas. Rosa nos acompaña desde Chile. Adelante, Rosa, cuando quieras. Bueno, en primer lugar, quiero darle muy buenos días de parte nuestra, muy buenas tardes para ustedes. Decirle que me excusen, pero aquí estamos en primavera y me vino una crisis de alergia espantosa ayer y amanecí afónica, la ley de Murphy, pero haré todos mis esfuerzos por hacer la mejor presentación. Quiero agradecer a la OIS en nombre de doña Gina Riaño, que con quien he compartido varias oportunidades y agradezco enormemente su invitación. A don Andrés Delich, del Secretaría General de Adjunto de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y muy especialmente a don Enrique Iglesias, presidente de la Fundación Astur, con cual me siento también muy en conjunto porque también soy una persona mayor, así que hablaré de los dos enfoques en el poco tiempo que tengo, como persona mayor y como algunas sugerencias de mi experiencia. Llevo 35 años trabajando en esto, cuando se hablaba poco todavía de la temática. Voy a plantear algunos antecedentes que creo que son importantes a señalar. Primero, cuando hablamos de soledad, puede haber muchas definiciones de soledad. Estudiosos, literarios han hecho muchas definiciones, pero la percepción de la soledad que sienten las personas mayores o en general las personas frente a esta situación es una sola. Encontrarse solo o estar solos, percibir que no somos queridos, pensar que para nadie somos importantes, que no se nos valora y descubrir que nuestra vida no tiene sentido. Eso es, en general, la soledad no percibida. Si existe algo intrínseco al ser humano universal, es la soledad. Todos independientes de nuestra edad, género o posición social, podemos sentirnos solos. Tal vez nos hemos sentido alguna vez solos. Nos seguiremos sintiendo solos en algún momento o estamos siendo solos, pero se tolera mal. No nos quita y nos quita parte de ese atractivo que es vivir en plenitud, que es vivir bien la vida. Cuando no se desea esta soledad emocional, ¿qué significa? Que para personas que se sienten solas, o la soledad social, que es personas que están solas. Y hay que diferenciar entre la soledad emocional y la soledad social. Nuestro gran poeta, escritor iberoamericano, argentino, don Jorge Luis Borges, escritor del siglo XX, nos dijo: estoy solo y no hay nadie en el espejo. Miren qué linda reflexión. La soledad no es exclusiva en la vejez, pero en esta etapa de la vida y especialmente en la vejez avanzada, se producen cambios y estos cambios pueden ser detonantes de sentimientos de soledad. Cambios en los roles sociales, porque jubilamos, porque tenemos otras actividades. En la movilidad, podemos tener algún problema de movilidad. Capacidad funcional en las relaciones o en diferentes condiciones de nuestra vida. En un libro hecho en España, que se llama El reto a la soledad de las personas mayores, escrito entre varios autores españoles y dirigido por el doctor en psicología Javier Yanguas, y yo creo que muchos de ustedes pueden conocerlo. La doctora en psicología de la vejez española, Mercedes Pérez Salanova, nos señala, abre comillas, la cultura de la soledad, especialmente relativa a la vejez, nos presenta principalmente imágenes e ideas negativas de la soledad, en la que la actitud
más habitual de las personas mayores es la pasividad. Pocas veces la soledad se muestra como una oportunidad de conexión en la interioridad a través de la cual accedemos a nuestras experiencias vitales. Cierre comillas. En este libro, sus autores nos muestran una visión de la soledad libre de estereotipos, donde nos demuestran la heterogeneidad en el envejecer y las múltiples soledades con las que convivimos. Estar solo es muy distinto a sentirse solo, como lo han dicho las personas que nos han invitado, nuestros predecesores. Alguien podría sentirse solo estando con muchas personas en la casa. Y quiero ahí entregar algunas cifras que yo creo que son importantes a detallar. Según el estudio hecho de aislamiento social y soledad, hecho por el National Academy of Science, Engineering and Medicine el 2020, que se llama Los riesgos de la soledad no deseada, son los siguientes. El 29% de las personas que tienen esta soledad tiene enfermedades cardíacas. El 31% tiene accidentes cerebrovasculares. El 32% problemas de salud mental. El 68% tiene hospitalización por diversas cosas y un 31% muerte prematura, soledad extrema en la vejez. Con esto quiero decirle que no solamente es un tema subjetivo, sino que además es un tema físico que la soledad hace en nuestra vida. La pandemia visibilizó la soledad y el aislamiento en los mayores, y eso es una realidad. Y según un estudio de la soledad y el aislamiento en los mayores realizado durante el COVID-19 entre julio 21, la Universidad Católica de Chile y la Universidad Técnica y Santiago, los síntomas depresivos subieron de 40% a 52% en Chile. Las insatisfacciones con la vida aumentó de un 32 el 19 a un 55% el 2020. El sentimiento de soledad aumentó de un 42 a un 53% y la sensación de soledad creció incluso en quienes viven acompañados, como les mencioné. Esas cifras para demostrarles que investigaciones científicas tienen claridad del tema que nosotros estamos tratando. Es un tema tremendamente importante y que tenemos que ver cómo resolverlo. La soledad y la participación en el envejecer. Factores que influyen en la soledad. Dejar de ser centro de la familia. Pasamos a otra etapa. Ya los hijos están casados, pasamos a otra etapa de la existencia. Alcanzar la edad de la jubilación. Ya no tenemos partner, ni tenemos de trabajo, ni estamos trabajando permanentemente. La muerte del cónyuge o de amigos. La discapacidad en algunas personas, no grave, pero que también disminuye un poco la sensación de poder vincularse correctamente. Y las enfermedades que algunas veces en algunas personas producen algunas reacciones negativas. La participación es el opuesto al aislamiento y la soledad y se puede fortalecer a través de los vínculos sociales. Por eso es tan importante las redes sociales y la participación social en nuestros mayores. Y el artículo 8 de la Convención Interamericana de los Derechos de las Personas Mayores, que es la única convención vinculante para personas mayores que existe en el mundo, dice: la persona mayor tiene derecho a la participación activa, productiva, plena y efectiva dentro de la familia, la comunidad y la sociedad para su integración entre todas ellas. Por lo tanto, es un derecho que tenemos las personas mayores para hacer actividades y estar relacionadas en nuestra vida. Los estados parte adoptarán medidas para que las personas mayores tengan la oportunidad de participar activa y productivamente en la comunidad y puedan desarrollar sus capacidades potenciales. Quiero, antes de dar algunas recomendaciones,
mostrarles una pequeña experiencia y trabajo desarrollado durante la pandemia en personas mayores en Chile que dio un resultado muy positivo. Lo que se llamamos acompañamiento telefónico mayor, ATM, y que está efectuado por la Fundación Ámanos en Chile. Quiero decir que ningún acompañamiento robótico telefónico o reemplaza la presencia, pero sí para personas que están muy lejos, para emergencias, para situaciones rurales, puede ayudar, no reemplazar. Esto se ejecutó desde septiembre de 2020 hasta agosto de 2021. La investigación que les muestro. El objetivo era disminuir la percepción de soledad de personas mayores y mejorar los afectos a través de un perfeccionamiento remoto. El servicio de acompañamiento para personas mayores se hizo con voluntarios y la mayoría eran voluntarios adultos mayores que conocían mejor a sus pares y podían interactuar con ellos. Y estas personas mayores fueron capacitados en un periodo corto de una semana en aspectos clave de gerontología básica, apoyo emocional y efectivo, emergencia psicológica para saber cuándo hay que derivar, buenas prácticas y límites en el rol de voluntarios, gestión del acompañamiento. El diseño y creación de una plataforma que se llamó Ámanos Acompaña, creada especialmente para registro, control, formación y supervisión del proceso de acompañamiento. ATM en todo Chile fueron para 72 comunas de nuestro país, donde trabajaron con 32 residencias, además de 663 personas adultos mayores y 222 voluntarios que trabajaron, 654 voluntarios que trabajaron en esto. ¿Qué hicieron? Que personas mayores de 60 años que viven solas o se sienten solas fueran capaces de establecer una relación telefónica sin hipoacusia, porque obviamente no se podía hablar, y sin depresión grave o moderada, porque se corría un riesgo de poder no diagnosticar o entrar en algún tratamiento, pero se derivaba. Y las personas mayores en soledad son derivadas de los municipios o del Servicio Nacional del Adulto Mayor a esta instancia para que 1 a 3 veces al día por semana las personas mayores recibieran compañía, confianza, nuevas conexiones y afecto escucha, como se le llamó. ¿Cuáles fueron los resultados de esta experiencia? Es una intervención que favorece afectos positivos y mejora la percepción de soledad en emergencias o en lugares remotos. Y ha permitido reflexionar y entender la multicausalidad de la soledad y crear programas de investigación y de dispositivos para personas para intervenir en los procesos de soledad. ¿Cuáles son algunas de las recomendaciones? Y con esto termino por el tiempo que quiero entregar a esta audiencia. Primero, recursos personales o individuales. Las estrategias son diferentes para cada persona, eso está claro. La sensibilidad e interés de cada uno, el capital cultural de cada persona y sobre todo la identificación biográfica. Recursos familiares. En Latinoamérica y en la cultura latina, en España y en general, la familia juega un rol fundamental. Y como ya dijeron mis profesores que cada vez hay más personas mayores que viven solos en sus residencias, es muy importante jugar con los recursos familiares. La abuelidad y el cuidado es muy importante para la persona mayor y establecer redes de apoyo con la familia y también redes de apoyo en la comunidad. El apadrinamiento y acompañamiento de mayores a través de familias voluntarias que los visitan o los llamen por teléfono también ha sido un aporte familiar bastante importante. Recursos sociales son actividades de voluntariado. La solidaridad, el deseo de ayudar a otros se vuelve también hacia uno mismo y eso hay que tenerlo muy claro. Se satisface la necesidad de sentirse
útil en relación con otras personas, lo que resulta significativo para quienes están en situación de mayor vulnerabilidad. Las redes sociales han sido tremendamente importantes en este momento. La prestación de servicios sociosanitarios. Transitar de una perspectiva de atención sanitaria es una perspectiva de servicios sociosanitarios. Es muy importante de la asistencialidad hacia los derechos humanos y de la atención sanitaria específica a la atención sociosanitaria. Eso es muy importante y está en el artículo 2 de la Convención de Derechos Interamericana para las Personas Mayores. Los servicios escalonados, especializados, integrados es sumamente clave para una rehabilitación de las personas y no caer en una discapacidad que conlleva una soledad más grande. Esto favorece la resiliencia, el apoyo social, prevención y mantención de la salud funcional, la autoestima personal, el desarrollo de emociones positivas o la inteligencia emocional. Y tengo que decirles algo personal, pero mi madre cuando yo era chica siempre me decía, las mujeres somos como arañas, hacemos telarañas y hacemos redes. Y esa es una condición que tenemos que cada vez más todas las personas tener esa actitud. Y ella muy visionaria, ella nació en el año 20, comentaba esta situación. Y para terminar, quiero darles una frase de la poetisa norteamericana Emily Dickinson, del siglo XIX, gran poetisa americana del siglo XIX. Podría estar más sola sin mi soledad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rosa. Al término de todas las presentaciones tendremos un espacio para las preguntas que quieran ustedes realizar, así que les agradeceríamos que las preguntas, las dudas que les vayan surgiendo nos las trasladen a través de la función de chat que tienen en la plataforma y después en los minutos que nos resten intentaremos dar respuesta al mayor número de preguntas y comentarios posible. De nuevo, muchas gracias, Rosa, y continuamos con el señor Xavier Azcoitia, responsable del programa de final de vida y soledad en el Centro de Humanización de la Salud de San Camilo, que nos va a presentar el documento que elaboraron sobre este tema. Xavier, cuando quieras. Buenas tardes en Madrid, buenos días al otro lado del charco. Quiero agradecer tanto a la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, así como a la OIS, con la que desde el Centro de Humanización de la Salud llevo colaborando ya desde hace años, y a la Fundación Astur, de tan grato recuerdo, tanto en Uruguay como la última vez que nos vimos en Madrid, por esta invitación a presentar este protocolo que con tanto cariño y con tanto esmero hemos ido preparando en el equipo de trabajo que para tal fin constituimos en el Centro de Humanización de la Salud. A lo largo de estos 10 minutos que tengo voy a intentar desentrañar aquello que estimo que es lo más significativo de ese protocolo que, como decía la doctora Gina, ahora mismo está colgado en la página. En primer lugar, ¿cuál es el objetivo del trabajo? Cuando hace unos meses recibimos el encargo de iniciar a elaborar un protocolo que fuera de ayuda en el ámbito de la soledad no deseada, lo hacíamos al amparo de unos objetivos, en concreto 3, que creo que es importante recordar y subrayar. En primer lugar, me parece que es importante ofrecer una visión del complejo problema de la soledad no deseada que afecta particularmente a personas mayores y a personas que se encuentran al final de su vida. Queríamos también recopilar algunas experiencias exitosas existentes tanto a nivel estatal como a nivel europeo como a nivel mundial, porque son, como suele ocurrir muchas veces, hay asuntos, temas, problemáticas que son transversales y que diferentes personas en diferentes lugares del mundo se encuentran pensando sobre ellas e inventando artefactos que puedan servir de ayuda para poderlo afrontar. Por lo tanto, creo que es importante copiar y ver lo que están haciendo los demás. Y por último, creíamos que era importante plantear algunos desafíos y oportunidades que fueran transversalizables
a los países de la región, porque es verdad que cada uno tiene su realidad, que cada uno vive la misma realidad a su manera, pero también es cierto que hay ciertos retos que son comunes a todos y que por lo tanto nos invitan y nos convidan a que los abordemos conjuntamente. Si miran el protocolo, verán que cuenta fundamentalmente con 3 grandes capítulos. El primero de ellos está dedicado a la conceptualización de la soledad no deseada. El segundo capítulo reflexiona sobre algo que nos parece que es fundamental y que suele ser una vertiente que es muy poco tratada, porque al final, cuando las personas se relajan y tienden a hablar de la soledad, parece ser que la soledad es un mero problema individual. No, tiene que ver con el cuidado y tiene que ver con las políticas comunitarias. Y en el que hemos identificado 50 buenas prácticas que pretenden abordar la soledad no deseada a lo largo de todo el mundo. Estas 50 prácticas o buenas prácticas las hemos dividido entre aquellas que tienen como objetivo identificar el contexto de soledad no deseada, junto a otras cuyo objetivo es el de promover el apoyo social y la relación entre las personas como prevención e intervención entre la soledad no deseada. Y para terminar ese capítulo de buenas prácticas hemos querido ofrecer 15 buenas prácticas que desarrollamos tanto en el Centro San Camilo como en proyectos que lidera este centro, como el proyecto de Final de Vida y Soledad. Y para terminar con el protocolo, estas 60 páginas de protocolo, hemos elaborado un listado de los desafíos más importantes en los que se refiere a la soledad no deseada de las personas mayores en el ámbito de la educación y de la cultura, de la tecnología, del cuidado, de la arquitectura y el urbanismo o del voluntariado. Cuando hemos elaborado el protocolo, le hemos querido llamar soledad, desafío y oportunidad. ¿Por qué le hemos llamado así? Porque partimos del hecho de que los datos nos dicen que la soledad no es solamente un problema individual, sino que hoy es un problema de carácter estructural mucho más allá de los casos individuales y las situaciones coyunturales que los medios de comunicación de vez en cuando suben a sus portadas cuando encuentran a alguna persona mayor sola, abandonada o que lleva un cierto tiempo muerto. La envergadura del problema y la conexión con cambios profundos que se están produciendo en la sociedad, que tienen que ver tanto con la posmodernidad como la economía neoliberal, los problemas que se dan tanto a nivel familiar como comunitario, ha hecho que la soledad no deseada se haya convertido en un signo de nuestros tiempos y en un problema sistémico que requiere, a nuestro modo de entender, una comprensión y un abordaje a la altura de su complejidad estructural. Llama, por lo tanto, la atención que la respuesta política, la de los gobiernos, la de las estructuras, atienda más a los efectos indirectos cuando la realidad lo que reclama es posiblemente políticas sociales y comunitarias. Al estudiar la soledad, lo primero que nos parecía importante y que constatábamos es que creíamos que era necesario una gramática sobre la soledad. En lo personal, no hay soledad, hay soledades. Hay diferentes modos de afrontar la soledad. En esa medida se puede vivir como un conflicto o como una oportunidad. Creo que constatamos algo que es evidente. La soledad es consustancial al ser humano. Está arraigada, es inmanente y es subjetiva. Tanto como es consustancial al ser humano el hecho de ser un ser social. Por lo tanto, hay diferentes perspectivas que enriquecen la mirada sobre la soledad, entre otras, la perspectiva filosófica, la sociológica, la psicológica, la emocional, la espiritual u otras perspectivas. Desde la perspectiva psicológica, podemos decir que la soledad tiene unos componentes característicos, su subjetividad, el hecho de que pueda ser o no real, que genera emociones adaptativas o desadaptativas, esas distinciones que hacemos entre soledad e aislamiento social, y sabemos que la soledad no deseada provoca un daño psicológico y emocional en quien lo sufre. Pero también hay una nueva perspectiva que creo que es necesario incorporar, que es la perspectiva sociológica, porque va a ser clave a la hora de descubrir que la soledad es fruto de una situación de pérdida personal
que trae como consecuencia la ruptura de vínculos emocionales y relacionales con el mundo, donde va a ser clave la construcción de un proyecto vital desde claves autónomas o heterónomas. Por lo tanto, podremos diferenciar entre soledad buscada y soledad no deseada como otro elemento de interés. En el protocolo también constatamos que la soledad no deseada, como decía, no es una situación puntual o algo que un individuo escoge por su propio antojo, sino un fenómeno complejo que se ha convertido en un problema social y en un gran reto actual. Tal es así que incluso en el World Economic Forum del año 2019, una de las mesas de debate se ha realizado sobre la pregunta ¿la soledad una epidemia? Respondiéndose en dicho fórum que la soledad crónica es un problema de salud a lo largo de las generaciones y que el 40% de las personas menores de 25 años hoy informan que se sienten solas. Y otra de las realidades que sabemos es que esta soledad tiene una dimensión de género y que personas que viven la situación de soledad en momentos previos de su vida, cuando llega el momento de la vejez, yo es que esto de los mayores lo llevo un poco mal. A mí me gustan los viejos. Entre otras cosas, porque viejo viene de Vételus, y Vételus eran los soldados romanos que habían sobrevivido a las múltiples batallas y que, entre otras cosas, los invitaban a que se convirtieran en profesores de las nuevas generaciones porque, entre otras cosas, habían sobrevivido y eran lo suficientemente listos para saber cómo sobrevivir. En la vida consiste en sobrevivir para vivir y vivir para sobrevivir. Cuando centramos la mirada en las personas mayores, creo que descubrimos que el fenómeno de la soledad resulta ser invisible a los ojos de la sociedad. Si ya los mayores, los viejos, son bastante invisibles para nuestra sociedad, la soledad que viven todavía es mucho más invisible. Por este motivo, creo que es importante que no solo hablemos de soledad cuando se producen, como decía, sucesos dramáticos, sino que es necesario hablar de soledad con el fin de ayudar a romper el silencio y el estigma que la soledad provoca en medio de la sociedad. Los resultados de los múltiples estudios que se realizan en nuestras sociedades avanzadas nos dicen que la soledad se ha convertido en un problema de salud pública. No solamente es un problema social, sino que se ha convertido en un problema de salud pública. El aislamiento social y el sentirse solos aumentan el riesgo de muerte en un 26% en aquellas personas que viven solas. La soledad deteriora la salud física, incrementando el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, además de provocar otras patologías como diabetes, demencia, artritis, depresión, con el aumento lógico del riesgo de muerte. Afecta a la salud física de las personas solas en cuanto que afecta al comportamiento en salud, fruto de la inactividad física o el tabaquismo, a los mecanismos psicológicos, desde la menor autoestima, menores habilidades para afrontar problemas y la autoeficacia, o problemas fisiológicos como las alteraciones del sistema inmune, aumentando el riesgo de enfermedad cardiovascular. Es decir, que la soledad afecta a todos los ámbitos, incluso a este que ahora se está poniendo tan en modo, por lo menos en el ámbito español, que es el de la salud mental, debido a que aumenta considerablemente el estrés, baja la autoestima, suele compensarse con sustitutos, genera problemas del sueño y aumenta la ansiedad. Por lo tanto, todos estos elementos nos deberían de hacernos preguntar sobre en qué medida la soledad no deseada afecta en la calidad de vida, siendo la calidad de vida uno de los objetivos de las sociedades de bienestar. Si entendemos la calidad de vida como la manera en que el individuo percibe su vida, el lugar que ocupa en el contexto cultural y el sistema de valores en el que vive, la relación con sus objetivos, las expectativas, las normas, los criterios y preocupaciones, todo ello permeado por las actividades diarias, la salud física, el estado psicológico, el grado de independencia, las relaciones sociales, los factores ambientales y sus creencias personales, el que una persona se sienta sola supondrá que los factores que inciden en la calidad de vida se alteran de un modo que la percepción de calidad de vida se reduce muy significativamente. Por lo tanto, en el protocolo una de las cosas que hacemos ver es que soledad no deseada es igual a una bajísima percepción de calidad de vida. Y hay otros ámbitos que algunos de los ahí presentes ya han citado que tienen que ver con el ámbito de lo educativo o con el ámbito de lo económico, en lo que no me voy a detener. Por lo tanto, creo que es necesario, y en el protocolo nos lo preguntamos, tal como lo hacía el World Economic Forum al que nos referíamos, qué pueden hacer no las personas, qué no pueden hacer los individuos, sino qué pueden hacer las comunidades para abordar las causas y los impactos de la soledad. Que esta es una pregunta que creo que es novedosa y fundamental. ¿Qué pueden hacer las comunidades?
Y lo primero que las comunidades pueden hacer es identificar a los seres humanos como seres vulnerables, afectables y heribles, seres sensibles. Es decir, no podemos partir, si queremos abordar de un modo serio el ámbito de la soledad no deseada, desde la realidad del individuo, sino que desde el hecho de que somos intrínsecamente vulnerables y necesitados. Si ustedes miran hoy El País, verán cómo aparece una noticia que, aparte de graciosa, creo que es enormemente interesante, porque dice que la solidaridad prolongó la vida de los dinosaurios de cuello largo. Quizá las conferencias sobre soledad ahora deberían de empezar diciendo que la interdependencia y la vida en común de los dinosaurios alargó su vida. Pues bueno, pues nosotros deberíamos aprender a ser un poco dinosaurios a ese nivel, desde la interdependencia y desde el trabajo en común. La sociedad de bienestar tiende a identificar unas necesidades básicas y fundamentales que tenemos todas las personas para desarrollar nuestro proyecto vital. Motivo por el cual los seres individuales renunciamos a muchas cosas privativas de nuestro derecho. ¿Para qué? Para vivirlas en comunidad, convencidos como estamos que el Estado de Derecho y la sociedad de bienestar garantizará que podamos participar de esos bienes. Estos bienes son la salud, la movilidad, el alojamiento, la seguridad, la alimentación o el conocimiento. Y la protección de esos bienes se hace mediante el reconocimiento de que esos bienes han de ser protegidos por derechos objetivos que han de ser universales. Estos derechos universales no se logran de cualquier manera, sino que se logran mediante el desarrollo de políticas comunitarias. ¿Cuál ha de ser la clave de esas políticas comunitarias? A nuestro modo de entender, y así lo plasmamos en el protocolo, la clave es comprender que la comunidad política se erige sobre una red de codependencia de la que se desprende el compromiso de los cuidados mutuos. Soledad no deseada es igual a hablar de cuidado mutuo. La soledad no deseada es un problema social que reclama, como digo, políticas comunitarias que van más allá de los afrontamientos individuales de cuando Weiss y sus compañeros inventaban UCLA y hablaban de la soledad como un problema individual. La soledad no deseada, por lo tanto, es un problema social en cuanto que se refiere a la ausencia de un bien que ha de ser protegido y promovido. ¿Cuál es ese bien que ha de ser obligatoriamente protegido y promovido? Y ese bien es la interacción, es decir, la interdependencia que mantienen las personas en sus relaciones primarias, hecho que hoy no está garantizado. Estamos hablando de que lo que hay que proteger son las relaciones interpersonales gratuitas de afecto y reciprocidad, en las que se da un cierto compromiso de cuidado de las otras personas, es decir, un compromiso con la sostenibilidad de su vida en la medida en que la persona puede presentar limitaciones más temporales o más permanentes para la actividad de la vida diaria o para su autocuidado. Es decir, si al final la soledad no deseada se consigue resolver mediante la reconstrucción de vínculos, mediante actividades significativas que nos permiten tener relaciones primarias significativas con otras personas, quiere decir que las políticas comunitarias han de impulsar la recreación de relaciones primarias básicas como aquellas que teníamos cuando íbamos al colegio que estaba enfrente de nuestra casa, nos sentábamos en el banco que estaba delante de la casa, paseábamos por el parque que estaba delante y comprábamos en el mercado que estaba en la plaza y no necesariamente en el centro comercial. En conclusión, la prevención y abordaje de la soledad no deseada ha de ser visto como parte central de las políticas sociales que puede ser elaborado desde un enfoque directo, comunitario, microsocial, preventivo, atento a la diversidad, integrado, solidario, basado en la evidencia y en el conocimiento, así como escalable. Las propuestas que hacemos en estos momentos se articulan desde diferentes entidades y que se hacen fundamentalmente desde diferentes entidades, creo, y con esto termino, atienden fundamentalmente a 4 miradas. Acompañamiento o compañía individualizada con enfoque paliativo o rehabilitador, que lo que pretende, entre otras cosas, es recrear el marco de las relaciones. Actividades de ocio dirigidas a segmentos poblacionales de riesgo, todo lo que tiene que ver con la Silver Economy. La promoción de experiencias de convivencia intergeneracional, que son muy interesantes. Y por último, las campañas de sensibilización orientadas a la desestigmatización de situaciones y colectivos que son asociados al aislamiento relacional. Espero que
la presentación del protocolo sirva de alguna pequeña y humilde aportación. Muchas gracias a todos por su atención. Gracias. Muchas gracias, Xavier. Recuerden que tienen ustedes a su disposición este documento en la página web si desean consultarlo. Seguimos con el Centro de Humanización de la Salud de San Camilo, en esta ocasión para que nos presenten una buena práctica, como es su centro de escucha, y para ello tenemos con nosotros a Roberto Pérez, que es psicólogo. Roberto, creo que nos acompañas virtualmente. Sí. Cuando quieras, Roberto, 7 minutos para tu intervención. Te agradeceríamos que te ajustaras al tiempo indicado, por favor. Adelante, Roberto. Hola, buenas tardes. ¿Me escucháis, verdad? ¿Me escucháis? Perfectamente, adelante. Vale. Nada, en primer lugar, agradecer a la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, a la organización, a la OIS, Iberoamericana de Seguridad Social, y a la Fundación Astur la posibilidad de mostrar y compartir esta experiencia de buena práctica en el marco del protocolo que acaba de presentar Xavier, ¿no? Traigo la experiencia del Centro de Humanización de la Salud, en concreto del programa del Centro de Escucha San Camilo, que tiene como misión, y esto es fundamental para cualquier programa que intente abordar esta problemática tan compleja como han presentado los dos compañeros, el tener claro la misión, ¿no? Y la misión es la humanización, que es la misión del Centro de Humanización de la Salud, que se concreta en la búsqueda de ayudar a las personas que pasan por una situación de sufrimiento o crisis vital, ¿no? Pero la mirada es más amplia, mucho más ambiciosa que la intervención puntual con una persona, ¿no? Como hemos dicho, ¿no? Y esto es importante para todos los proyectos, ¿no? ¿Qué misión y qué mirada tienen? Y la nuestra es esa de búsqueda de la humanización, que se concreta en los objetivos del programa de Centro Escucha. Por un lado, promover la salud y por otro, la atención directa, ¿no? Promover la salud en la manera en que colaboramos y participamos con profesionales, instituciones, centros de salud, en este caso también institutos, la comunidad en la que estamos enmarcados como centro, ¿no? En el territorio donde acompañamos, en concreto nuestra experiencia, pues en Tres Cantos y en Madrid. E intentamos tener esa mirada de promoción de la salud, de mostrar esa experiencia de acompañamiento y de humanización en los procesos de sufrimiento. Y por otro, la atención directa, ¿no? El abordaje terapéutico, pues, de los trastornos y del sufrimiento asociado a distintas crisis vitales, ¿no? En concreto, o en más explícitamente, el duelo, el sufrimiento por la muerte de un ser querido, por la enfermedad y crisis vitales, migratorias, etcétera, etcétera. Este año, con mucho más la presencia del duelo sin despedida y con alta complejidad, ¿no? Que es la experiencia que hemos tenido durante este tiempo de pandemia, ¿no? El modelo que utilizamos para esa intervención es el del counseling, que parte de la filosofía humanista y coloca a la persona en el centro de la intervención, pero desde una perspectiva que active su capacidad y su responsabilidad sobre su propio proceso, ¿no? Evitando una mirada paternalista del cuidado, ¿no? Que además tendemos muchas veces a proyectar en las personas mayores, ¿no? De tratarlos, pues, como niños indefensos, ¿no? Cuando, como compartíais, y la terminología es muy importante, ¿no? Que los que han luchado ya en muchas batallas tienen mucho que enseñar, y el resto tenemos mucho de lo que aprender de ello. Pero sin embargo, en la mayoría de los proyectos, por eso hay una parte fundamental de formación, se tiende a trabajar con las personas mayores y a trabajar su sufrimiento desde el paternalismo, ¿no? Nuestro modelo intenta acompañar desde la activación de esas capacidades y la toma de conciencia de la responsabilidad de la propia vida, del propio proyecto vital, en una situación, como hemos dicho, de gran sufrimiento o crisis, como son las pérdidas, etcétera, etcétera. La intervención que ofrecemos desde el centro de escucha es tanto individual como grupal en nuestro modelo de intervención, en el ámbito de la búsqueda del acompañamiento a las personas dentro de nuestras comunidades, ¿no? El dinamismo grupal está muy vinculado a experiencias de pérdida, a los duelos, ¿no? Siempre buscando la mayor homogeneidad posible entre los participantes en estos grupos, ¿no? En este sentido, para que la experiencia sea lo más compartida posible y haya esa comprensión por parte del otro, ¿no? Que esto es, como veremos al final, pues una clave fundamental. Dentro de esas dos
patas de intervención que tenemos en el centro de escucha, la atención individual y la atención grupal de esa experiencia, evaluamos, investigamos y reflexionamos. Y esto es una clave muy importante, ¿no? Para hacer avanzar los modelos a la luz de la experiencia que tenemos, ¿no? Gracias a el desarrollo que tiene el centro, que ya lleva más de 20 años funcionando y desde hace 10 años con un volumen de intervención de más de 600 personas al año, lo que nos da una muestra importante de la problemática social de nuestra ciudad en concreto o de los lugares donde están los centros de escucha. Es decir, nos permite ser el termómetro de por dónde va la experiencia de los problemas, ¿no? Al ser también un centro abierto, al ser un centro que está al acceso de cualquier persona, nos permite también identificar hacer ese pulso, ¿no? Y este año, o esta de previamente a la pandemia, ¿no? Pues estamos ante un problema mucho mayor, ¿no? La experiencia de soledad era una de las demandas principales de las personas que acudían al centro junto con el duelo o con los familiares o los procesos de enfermedad. Otro dato importante en que extraemos del aprendizaje de la intervención en el centro de escucha es cómo vivimos, y esta quizás sea la reflexión que podamos aportar en el poco tiempo que nos queda, cómo vivimos nuestros propios sufrimientos y nuestras propias crisis, ¿no? El 90% de las personas a las que atendemos expresan sentirse solos en el abordaje de su sufrimiento. Y esto nos tiene que alertar a la hora de llevar adelante programas y a la hora de planificar la atención a personas mayores, a personas que sufren soledad, a personas que sufren pérdidas y quedan solas, ¿no? La viudedad, de cómo la comunidad en la que se enmarcan no llega o no llega a ser sensible a su sufrimiento, no puede compartir en esas relaciones, como decíamos, primarias, de vecindad, de buena voluntad, relaciones pues comunes en las que nos hemos desarrollado todos en nuestra propia vida. No soy capaz de compartir las experiencias de sufrimiento que llevo. Entonces, esto nos hace plantearnos la primera parte que hablaba al principio, ¿no? Una necesidad de promoción de la salud y de humanización y de cultura, ¿no? De un modelo de atención y de un modelo de acompañamiento. Entonces, esta es una de las experiencias, por supuesto, enmarcada en el voluntariado, ¿no? El Centro de Escucha San Camilo se lleva adelante con la aportación pues, generosa de un gran cuerpo de voluntarios con una formación potente a la altura de las crisis y las necesidades que tiene. Siempre desplegamos para poder acompañar y atender con calidad pues esa disponibilidad desde el centro, la coordinación, la formación continua, la alta capacitación a problemas concretos, la supervisión, el acompañamiento y el seguimiento. Es evidentemente un voluntariado exigente, pero que pretende dar una atención de calidad. Y para finalizar, el compartir esa dimensión de colaboración y comunitaria en la promoción de la red de centros de escucha, ¿no? Que también con Latinoamérica estamos conectados y pretendemos, justo como proyecto de este nuevo año, impulsar el programa de red de centros de escucha, es decir, generar pues, nuevas iniciativas de acompañamiento, de modelos de humanización en territorios sensibles, ¿no? Y desde ahí pues, llegar a más personas y compartir con ellas pues, este modelo de humanización y de acompañamiento. Agradecer la posibilidad de presentarlo y quedar a disposición para cualquier concreción sobre el tema. Bien. Muchas gracias, Roberto. Recuerden que pueden dejar sus preguntas, sus comentarios a través del chat de la plataforma. A continuación vamos a conocer otra iniciativa, la iniciativa Adopta un abuelo, y para presentárnosla tenemos a Pepa Godoy, que es directora de programas y psicóloga. Pepa, tus 7 minutos comienzan cuando quieras. Adelante. Muchísimas gracias. Antes de nada, pues agradeceros la oportunidad de poder estar aquí esta tarde en Madrid y la mañana desde Latinoamérica con vosotros.
y poder hablaros sobre nuestro programa, ¿no? Adopta un abuelo dentro de, bueno, de lo que venimos hablando toda la tarde, ¿no? Escuchando a los demás panelistas, justo se integran esta parte de pues, poder hacer que los mayores, ¿no? Poder recuperar ese papel protagonista de las personas mayores, ¿no? En ese sentido, nosotros somos un programa intergeneracional que lo que pues, buscamos es que los mayores estén acompañados por voluntarios jóvenes que pueden participar pues prácticamente desde los 16 años en adelante, con las personas mayores, y que sea una forma de cumplir ese objetivo, que es acompañarles a todos ellos, pero que sea una forma maravillosa de pues, poder seguir aprendiendo de las experiencias y de la sabiduría que tienen los mayores, ¿no? Siempre nosotros decimos que al final los mayores son maestros de vida y que bueno, es una oportunidad maravillosa pues, de que los jóvenes pues, puedan seguir conociendo a los mayores, que puedan seguir aportando. Porque la línea de lo que comentaban pues los anteriores oradores, ¿no? Al final siempre pues, pensamos que podemos seguir trabajando en la línea de ese envejecimiento activo, ¿no? Que creo que Rosa comentaba que es muy importante, que la gran mayoría de los mayores quieren seguir permaneciendo en sus domicilios. Nosotros, el programa acompaña a mayores que viven en residencias, principalmente sea nuestra forma de acompañar a los mayores antes de la pandemia, pero bueno, pues a raíz de la situación que tuvimos que vivir y que bueno, parece que poquito a poco va mejorando, estamos también realizando acompañamiento a través de llamadas y de videollamadas con personas que viven en domicilio, ¿no? Entonces el perfil pues cambia, ¿no? La forma de acompañarles, pues por supuesto los mayores que viven en domicilios son personas mucho más autónomas, ¿no? Más independientes, pero al final tienen el mismo, la misma situación en común, ¿no? Que todas ellas pues, se quieren sentir más acompañadas y, bueno, pues a través de algo tan sencillo como una llamada, pues que puedan sentirse acompañadas por los voluntarios. Y bueno, al final la misión principal del programa, que funciona gracias a más de 4.700 voluntarios que están participando actualmente, pues por supuesto es rendir tributo a todas las personas mayores, poder crear experiencias transformadoras, ¿no? Tanto, como comentaba, tanto para los voluntarios como para los mayores que viven que participan en el programa. Y por supuesto, pues también creo que lo comentaba anteriormente, la tecnología, pues poder desarrollar esa tecnología necesaria pues para poder conectar a personas mayores que a lo mejor están en una situación de soledad y se encuentran en un ambiente rural, que quizás pues a lo mejor pues no puedan tener tanto acceso a que alguien pueda acompañarles de una forma física, pues poder conectarles con voluntarios que puedan estar pues a 2 horas, 3 horas de distancia, y que pues a través de esas llamadas puedan estar en contacto con ellos. Y la importancia también, un poco recogiendo lo anterior que comentaban, la importancia de la prevención, ¿no? Al final de ese trabajo en común, tanto por parte de entidades públicas y entidades privadas, pues para al final poner cada uno de nosotros cual sea lo que mejor, ¿no? Nuestro mayor expertise, por así decirlo, pues para poder al final ayudar a que los mayores estén acompañados, ¿no? Porque bueno, han hablado de cifras anteriormente, pero bueno, la realidad es que en España pues el 20% de las personas que tienen más de 65 años declaran altos niveles de soledad, y es lo que comentaba Xavier en su momento, ¿no? La pandemia silenciosa que está tan presente actualmente, pues bueno, es una forma también de poder hacer que los jóvenes puedan estar más en contacto con los mayores. Y sobre todo esa red, ¿no? Que al final en España y también en los países latinoamericanos es mucho la figura del abuelo, está muy presente en la familia, ¿no? Pues para poder acompañar, pues es una forma en la que sí que vemos que hay muchísimos jóvenes pues que enseguida quieren participar en el programa, pues porque han tenido una figura de un abuelo que ha sido muy importante para ellos, y que es una forma también de agradecer, ¿no? Esa parte, la figura de abuelos, pues que en su momento tuvieron, pues poder seguir acompañando a otros mayores. Y nada, como último apunte, tampoco para alargarme mucho más, pues al final, ¿no? El poder incidir en la importancia de esta detección precoz de los problemas de soledad, la importancia también que comentaban, ¿no? Del apoyo a las familias en esta parte, y pues poder seguir adelante con todo el trabajo con la tecnología y con todas las entidades públicas, pues para poder seguir acompañando a los mayores.
Muchas gracias, Pepa, muy interesante. Y para terminar, tenemos una última presentación, la del programa Músicos Solidarios de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile también. Y van a presentarnos esta iniciativa Belén Estorace, jefa del área psicosocial, y Ramón Altamirano Farrugia, coordinador de este programa Músicos Solidarios. Belén, Ramón. Hola, buenos días. Cuando queráis, adelante. ¿Se escucha? Buenos Sí. días, Belén. Buenos Sí. días. Muchísimas gracias por la posibilidad de estar aquí. Vamos a tratar de ajustarnos a los minutos que tenemos. Agradecer a la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la Organización Iberoamericana de Seguridad Social y a la Fundación Astur por la posibilidad de presentarles esta humilde y pequeña experiencia que se ha tratado de resignificar después de la pandemia para lograr llegar con nuestra música a territorios que a veces están bien desolados. Tenemos una breve presentación en PPT que me encantaría mostrarles rápidamente. Ahí espero que se esté viendo. Nosotros somos la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles. Nuestro leitmotiv no son los adultos mayores, pero sí como la música, y a través de la práctica instrumental podemos transformar, amplificar posibilidades de acción y proyección. Y desde ahí trabajamos hace 20 años en todo el territorio nacional, tratando de favorecer la práctica instrumental y la incorporación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes a las orquestas regionales. En cada una de las regiones de Chile tenemos una orquesta regional donde se integran los chicos, y a raíz de eso empezamos a pensar cómo acercar la música clásica a territorios, como les contaba, que no están siendo muchas veces atendidos, y de alguna manera poder entregar en ese espacio de encuentro que genera la práctica instrumental un intercambio entre generaciones que se necesitan mutuamente. Hablaron harto de interacción social. Nosotros tratamos de apostar por medio de la música, que ahora le doy el pase a Ramón Altamirano, encargado de programas Músicos Solidarios, que nos cuente un poquitito de qué se trata ese encuentro y encuentro transformador, como le solemos llamar. Muchas gracias, Belén. Mi nombre es Ramón Altamirano Farrugia, soy violonchelista y actualmente coordinador del programa Músicos Solidarios. Este programa pertenece a la Fundación de Orquestas y nace el año 2014. El programa Músicos Solidarios busca poder llevar un regalo musical y generar una instancia de encuentro a diversas instituciones, de esta manera poder llevar un momento de alegría, de música, a quienes más lo necesitan, de esta manera llevar un regalo musical que permita generar una experiencia muy significativa, que genere una huella transformadora de vida en quienes participan de esta instancia. De esta manera potenciamos el compromiso social de nuestros jóvenes músicos que participan de este programa, y también acercamos la música a la comunidad. Un hito muy bonito dentro del programa Músicos Solidarios es lo que vivimos en el mes de la solidaridad, en el mes de agosto, en donde en conjunto al Servicio Nacional del Adulto Mayor, en Adelante Senama, desarrollamos conversatorios musicales virtuales dirigidos a los establecimientos de larga estadía de adultos mayores, abreviado ELIAMS. De esta manera generamos conversatorios musicales a través de la plataforma Zoom, en donde nuestros músicos solidarios participaban, ya sea, por ejemplo, mediante una cápsula de video, enviando un saludo personalizado a quienes iban a recibir este regalo musical, e interpretando también pequeñas obras del repertorio, y otros músicos participaban de este conversatorio interpretando obras un poco más extensas, siempre buscando y pensando cuáles son los gustos musicales de los adultos mayores que van a recibir este regalo. En esta instancia, nuestros músicos tocaban algunos tangos, boleros, o incluso también conciertos o sonatas del repertorio docto que ellos estudian en su instrumento.
Lo bonito que tuvo esta instancia es que logró conectar a adultos mayores a lo largo de todo Chile. Chile es un país muy largo y extenso y a través de la virtualidad pudimos entregar este regalo musical y acompañar a los adultos mayores entregándoles un momento de alegría, de música a lo largo de todo Chile. Lo cual fue una experiencia muy linda, muy significativa. De esta manera podíamos tener en un conversatorio adultos mayores del extremo norte, el extremo sur del país, de la zona centro, y también participar en ese conversatorio jóvenes músicos también de las distintas regiones de nuestro país, generando de esta manera una instancia de un intercambio intergeneracional que también permite un aprendizaje mutuo. Tanto los adultos mayores como los músicos aprendían mutuamente, se generaba una instancia de poder dialogar, hacer preguntas en torno a la música, saber qué le había también parecido a los adultos mayores esta intervención musical que nosotros realizamos. De esta manera logramos durante este año 2021 llegar a más de 200 adultos mayores a lo largo de todo el territorio nacional, entregando nuestro regalo musical y generando esa instancia transformadora de vidas que deja una huella, que es lo que busca el programa Músicos Solidarios. Ahora le doy nuevamente el pase a Belén para continuar con la presentación. Y terminando, en honor al tiempo también, preparamos algo muy breve, pero para que se pueda ver y materializar lo que Ramón estaba mencionando que se desarrolló durante el mes de agosto en Chile. Me dicen si se escucha bien el audio por las dudas. A ver. Me temo que no se está escuchando el audio, Belén. ¿No? Acá. Aquí están los chicos. Sí. ¿No se escucha? Se ve, pero no se escucha. Escucha. Qué lástima. Sí, quizás no se pueda. Bueno, ahí más que nada para que vean que esto era en Zoom, estaban los músicos. Hay algunas cápsulas de los chicos. Me temo que no, Belén. En cualquier caso, no sé si Se lo los tenéis paso. en algún Sí. tipo YouTube o algo así, si nos puedes pasar el enlace, lo podemos publicar en el chat del seminario web y así lo pueden ver los participantes. Qué pena. Eso. Y bueno, y ahí se generaba el encuentro, etcétera. Pero se los envío. Muchas gracias, Belén y Ramón, por la presentación. Y vamos entonces a los minutos restantes para algunas preguntas, algunas consultas que nos han llegado a través del chat. La primera consulta es para Pepa Godoy, de Adopta un Abuelo. Pepa, nos preguntan cómo hacéis para promover el voluntariado entre las personas jóvenes. ¿Qué tipo de estrategias utilizáis para promover ese voluntariado entre las personas jóvenes? Perfecto. Pues sobre todo como personas jóvenes utilizamos las redes sociales a través de Instagram y de Facebook, es como principalmente son los canales
comunicación que tenemos con las personas jóvenes y también pues la difusión que conseguimos a través de medios de comunicación, ya sea pues en televisión, en radio o en prensa escrita, es como pues los jóvenes nos conocen y también pues bueno, los mayores que también algunos de ellos tienen redes sociales, pues también en cuanto escuchan el programa pues llaman para informarse y para animarse a participar y que reciban ese acompañamiento a través de llamadas y de videollamadas por parte de la gente más joven. Gracias, Pepa. No sé, en el caso de Músicos Solidarios, cómo hacéis para contactar tanto con las personas jóvenes como con el resto de población mayor. No sé si Belén y Ramón nos pueden contar un poquito cómo hacen ese contacto con las personas jóvenes. Los músicos solidarios que participan del programa son los músicos que pertenecen a las orquestas de la Fundación de Orquestas. Por ejemplo, acá en la región metropolitana de Santiago de Chile, la Fundación cuenta con 3 orquestas propias, que son la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil, la Orquesta Estudiantil Metropolitana y la de los más pequeños, la Orquesta Sinfónica Infantil Metropolitana. De esta manera, acá los músicos participan voluntariamente, se inscriben en el programa y ellos al participar les gusta mucho esta iniciativa que nosotros llevamos y ellos continúan y siguen queriendo volver a participar. Chile, al ser un país tan largo, también esta iniciativa la hemos llevado a regiones y también hemos tenido una muy buena recepción y muy buen interés de los jóvenes en poder participar. Muchos músicos participan en esta instancia de manera voluntaria y ellos se sienten muy, muy felices de poder entregar lo que ellos saben hacer, que es la música, de una forma distinta. No solamente ver que uno puede llevar la música a grandes teatros, sino de que cualquier lugar puede ser un bonito escenario de poder llegar realmente un regalo musical que deja una huella, como lo mencioné anteriormente, tanto para, en este caso, los adultos mayores que reciben este regalo, como para ellos mismos. De verdad, después uno conversando con ellos, dicen, mira, fue una instancia muy bonita, quiero volver a participar, y eso también hace que les cuenten a sus compañeros de orquesta de estas instancias y se va generando este interés de participar en el programa. Gracias, Ramón. Y una pregunta abierta para todas las personas panelistas, tanto para Rosa y Xavier, que nos han dado un análisis más teórico, como para el Centro de Escucha San Camilo, Adopta un Abuelo y Músicos Solidarios. Quisiera preguntarles qué recomendaciones darían de política pública, qué deberían tener en cuenta las políticas públicas para evitar esa soledad no deseada de las personas mayores. Cosas muy concretas que se deberían tener en cuenta en la política pública. No sé quién se anima a comenzar, a romper el hielo. Quizás nuestra experiencia, porque lo tenemos muy fresco, sí que la colaboración entre, o sea, coordinar y liderar proyectos de humanización. O sea, nuestra experiencia a veces son las organizaciones las que lideran los proyectos, pero sí que es las estructuras y los ayuntamientos y el tomar la iniciativa para cuidar a sus propios convecinos, ¿no? Y convocar a las organizaciones del entorno a mesas de trabajo y de colaboración. Yo creo que esa, como política pública, la generación de mesas de atención y de coordinación de programas, aparte de la cuestión de costes y de coordinar el trabajo que hacemos muchos, a veces duplicando, a veces pisándonos o aportando en la misma línea, sería un beneficio que además solicitamos y lo hacemos claramente. Gracias, Roberto. ¿Alguien más se anima a compartir esas ideas para la política pública? Sí. Parece que no. Yo creo que, no hay que más Rosa intervención. está intentando hablar, pero no tenemos audio. No te escuchamos, Rosa. No sé si el micrófono está funcionando correctamente. No. No. No te estamos escuchando, Rosa. No sé si alguna otra panelista quiere comentarnos algo. Vamos ¿Puedo? a ver. Sí.
como un alcance nomás desde el territorio, primero podría decir que la política pública escucha el territorio, eso es lo primero. Y segundo, algo que es muy bonito que pasa en el programa, en el Músicos Solidarios, es que, por ejemplo, el repertorio se piensa desde las necesidades del territorio del ELIAM, que es el centro de larga estadía, y lo que pueden hacer los chicos y las chicas. Entonces, hay un saber común que hace una sinergia que genera un producto que es súper colaborativo desde la potencialidad de cada uno de los territorios, desde la potencialidad de cada uno de los perfiles que son bien distintos. Eso como un alcance. Y el otro alcance que me parece interesante es cómo pensar en la intergeneracionalidad como una estrategia de intervención que puede ser sumamente relevante porque cada una de los ciclos vitales tiene o de los periodos en el ciclo vital tienen algo sumamente relevante que entregar y cuando se encuentran se producen transformaciones bien interesantes. ¿Se oye ahí ahora o no? Ahora sí, Rosa, adelante. Bueno, ¿se oye? ¿Sí? ¿Mm? Sí, Ya, sí, sí. Perfecto. muchas gracias. Mire, yo creo que en cuanto a política pública, lo más importante es, primero, que haya una decisión política de las personas que están a cargo de los estados y que esa decisión política se represente en la toma de decisiones. Porque la pandemia, ¿qué hizo? Invisibilizó o visibilizó, más bien dicho, a las personas mayores. Entonces se hicieron todas estas experiencias. No nos olvidemos de eso. Tomemos las medidas y las políticas públicas antes de que vuelva, ni Dios quiera, otra tragedia, pero sobre todo para poder prevalecer a las personas mayores del mundo de hoy. Y la segunda cosa que yo creo que es sumamente importante es que las personas mayores tenemos, lo digo con forma propia, hacer valer nuestros derechos y decirlo. Somos una fuerza y tenemos que empujar a las decisiones políticas de los partidos también. Así que esas dos cosas, entre la decisión política del Estado y las personas mayores que tenemos que empujar a que se tomen estas decisiones, creo que es importante para los Estados y hacer valer la Convención de Derechos Interamericanos. Muchas gracias. Dos Muchas gracias, cositas. Rosa. Y adelante. Dos cositas. Creo que las políticas públicas, primero, no las hacen solo los estados, ni solo las hacen los gobiernos. Me parece que hay una de las cosas de las que tenemos que hablar que tiene que ver con el diamante del cuidado. Y creo que el diamante del cuidado habla de 4 elementos. Uno es el que le toca a las instituciones públicas, cuya función es el ámbito del derecho. Es decir, hay ciertos derechos que deben de ser atendidos. Y por lo tanto, en esas políticas comunitarias creo que a las instituciones públicas les toca llevar adelante el ámbito del derecho desde la gestión de los bienes públicos. Y eso supone que tienen que hacer políticas urbanísticas adecuadas, tienen que hacer políticas educativas adecuadas, tienen que gestionar el territorio de modo adecuado, tiene que ver con los transportes, es decir, cosas concretas. Pero el mercado que puede estar, que tiene su lugar y lo tiene con instituciones privadas con ánimo de lucro e instituciones privadas sin ánimo de lucro, han de formar parte de ese proceso de cuidado. Y la lógica ha de ser la del intercambio. Por lo tanto, del mismo modo que el Estado maneja los bienes públicos y el mercado maneja los bienes privados, la lógica del Estado tiene que ser el derecho y la del mercado el intercambio. Pero hay otras dos patas. Una es la iniciativa social, que gestiona los bienes comunes, gestiona los bienes comunes y la lógica tendría que ser la de la solidaridad. Y luego está la comunidad. Y la comunidad que gestiona los bienes relacionales los tiene que hacer desde la reciprocidad. Por lo tanto, me parece que ahí hay diferentes ámbitos. A cada uno le toca hacer lo que le toca hacer. Y creo que es importante que a la hora de afrontar esto nos demos cuenta que existe
La comunidad, el Estado, la iniciativa social y el mercado. Y cada uno tiene sus lógicas propias. Cosas muy concretas. Yo creo que experiencias, bueno, en el protocolo que se presenta hay 50 experiencias concretas, no me voy a parar a mirar una a una. Desde unas muy pequeñitas a otras que tienen que ver con la identificación. Pero hay experiencias muy interesantes, como la que ahora mismo se está llevando, por ejemplo, en Barcelona, alrededor de redes, donde se van generando redes comunitarias para el apoyo de familias cuidadoras, para hacer nuevos usos sociales del tiempo, redes de centros abiertos de atención a la infancia y a la adolescencia, redes de atención a personas mayores que están en situación sin hogar, redes como Barcelona Resiliente, redes de inclusión laboral. Esto le toca hacer ¿a quién? Pues a todos aquellos que nos movemos en el ámbito de los bienes comunes y posiblemente también le toque hacer a aquellos que se mueven en el ámbito de los bienes privados con o sin ánimo de lucro. Pero también es necesario que haya un apoyo fundamental y una educación de la comunidad para que se pueda trabajar la reciprocidad, y luego hay una responsabilidad que tienen los estados, que tienen los gobiernos, que tienen los poderes públicos de garantizar a nivel de derecho algo que es un derecho humano básico, que es la posibilidad de la interacción. Y eso supone políticas y eso supone dinero, supone inversión, supone gasto y supone colocar en las políticas públicas como una prioridad el problema de la soledad. Yo creo que hay diferentes niveles, pero le invito a quien hace la persona que se dé una vuelta por el protocolo, que va a encontrar 65 experiencias concretas y no quiero pararme en ninguna de ellas. Muchas gracias, Xavier. Me temo que ya no tenemos tiempo para más preguntas. ¿Puedo decir algo muy cortito? ¿Puedo decir algo muy cortito para terminar? Mira, yo quiero agradecer a Xavier por su excelente visión frente al tema. Y un ejemplo concreto de lo que él está diciendo solo para comprobar que se puede. Cuando en el peor momento de la pandemia en Chile, cuando ya estábamos pero a un nivel de personas con COVID, se armó lo que se llamó la red interseccional de hospitales y clínicas para evitar el triage, para evitar que nadie quede fuera. Y eso se manejó a través del Ministerio de Salud. Y todas las clínicas y hospitales tenían que depender los cupos y la atención de cómo se iba dando la estructura de la enfermedad. Y ahí habían factores económicos, empresas, estatales, y por eso yo creo que es tan importante lo que mencionó Xavier y se puede hacer. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, a todas, Rosa, Xavier, Roberto, Pepa, Belén, Ramón. Muchas gracias no solo por presentarnos vuestras experiencias, sino por el trabajo que realizáis en el día a día, que nos ha resultado realmente muy inspirador. Y para concluir, no sé si la secretaria general, el secretario general adjunto tienen algún comentario de cierre, y si no, le pasaríamos la palabra a don Enrique para que nos clausure. Bueno, creo que hay que agradecer a todos los participantes. Ha sido una reunión muy rica. Hemos tenido ocasión de ver la complejidad del tema y que hay gente que está trabajando en él y están trabajando muy bien. Yo diría que es muy importante que abordemos este tema. Y esa Rosa tiene toda razón, que es un tema público que hay que de alguna manera salir al encuentro. Me parece perfecto. Creo también, como se ha dicho, que tenemos que hacer frente a estos nuevos problemas que nos crea la creatividad casi infinita de la tecnología, que están generando, yo le diría, ya viene un poco del pasado, no digan menosprecio porque no es la palabra, pero una desvalorización que puede tener la gente mayor de hacer cosas. Eso es grave, porque no es cierto. Es decir, la tecnología nos va a dar enorme cantidad de cosas, pero no todas. Entonces precisamos de alguna manera entender que esa enorme masa de gente mayor, que ahora es el 13%, pero que va a ser el 25% de la sociedad, y que es necesario que tenga participación activa en la construcción de la sociedad y en el trabajo. Hay que buscar formas de entender que eso vale en el sentido político, en el sentido económico, en el sentido social, y que forma parte muy importante del funcionamiento de una sociedad. Entonces diría yo que la idea, por ejemplo, de la economía plateada en general tiene mucho sentido. Es decir,
detrás de todas esas cosas se pueden hacer, es fundamental la identificación de actividades que permitan de alguna forma mantener activa la presencia de los mayores en la vida económica y social. Por eso que yo creo que esto es un tema público, es un tema social. Me pareció muy importante el papel que se le dio a la familia, el papel que se le dio a las organizaciones sociales, al voluntariado. Todo eso forma. Pero aparte de eso, hay que entender que hay que ir un paso más allá y no pensar que el futuro va a depender solamente de más tecnología. Depende de más tecnología, sí, sin duda, pero depende mucho más también de la participación de las personas en la sociedad para que puedan de alguna manera alimentar las distintas dimensiones del progreso económico, social y político de una sociedad. Muchas gracias, don Enrique. Y con esto concluiríamos este seminario web sobre estrategias para evitar la soledad no deseada de las personas mayores. Les emplazamos a un próximo seminario que tendremos en breve sobre las tecnologías de la información y de la comunicación, también en relación con las personas adultas mayores. Estarán recibiendo la información, la convocatoria en muy poquito tiempo. Muchísimas gracias por su atención y que tengan un buen día. Bien, gracias. Muchas gracias. Vale.